En 1791, el secretario del Tesoro de los recién nacidos Estados Unidos presentó al Congreso un documento titulado Informe sobre las manufacturas. Se llamaba Alexander Hamilton. Y su propuesta era clara. Los Estados Unidos debían proteger sus industrias nacientes con aranceles altos para impedir que los productos británicos, más baratos y de mayor calidad, las destruyeran antes de que pudieran crecer. Al otro lado del Atlántico, 15 años antes, un filósofo escocés llamado Adam Smith había publicado La riqueza de las naciones, donde argumentaba exactamente lo contrario: los aranceles son un error. Distorsionan los mercados. Encarecen los productos para los consumidores. Lo mejor que puede hacer un gobierno es dejar que el comercio fluya libremente. Smith y Hamilton no se conocieron, pero sus ideas llevan 300 años enfrentadas. Y el debate sigue tan vivo hoy como entonces. ¿Debería el comercio ser libre? ¿O necesitan los países proteger sus industrias? La respuesta es mucho menos obvia de lo que cualquiera de los dos bandos quiere admitir. En los 2 episodios anteriores vimos cómo el comercio conectó al mundo, primero a través de las rutas antiguas, luego mediante la expansión marítima europea. Vimos que el mercantilismo, la doctrina de exportar mucho e importar poco, fue el marco intelectual de esa expansión. Hoy entramos en el debate que reemplazó al mercantilismo y que sigue dominando la política económica mundial: libre comercio contra proteccionismo. Vamos a escuchar los argumentos de ambos lados, sin tomar partido, porque ambos tienen razones poderosas y ambos tienen puntos ciegos serios. Para entender el libre comercio hay que entender primero contra qué se rebelaba. En la Europa del siglo XVIII, el mercantilismo dominaba la política económica. Los gobiernos imponían aranceles, concedían monopolios a empresas favoritas, prohibían la exportación de materias primas y restringían el comercio colonial. Todo para acumular oro y mantener una balanza comercial positiva. Adam Smith vio este sistema como una trampa. En La riqueza de las naciones, publicada en 1776, argumentó que el mercantilismo beneficiaba a los productores a costa de los consumidores. Los aranceles encarecían los productos importados, obligando a la población a comprar productos nacionales más caros o de peor calidad. Los monopolios eliminaban la competencia y desincentivaban la innovación. Smith propuso una idea radical para su época: si cada país se especializa en lo que produce de manera más eficiente y comercia libremente con los demás, todos salen ganando. No porque el comercio sea un acto de generosidad, sino por puro interés propio. El panadero no os hace pan por bondad. Os lo hace porque quiere vuestro dinero. Y vosotros se lo compráis porque él lo hace mejor y más barato de lo que lo haríais vosotros. Lo mismo aplica entre naciones. Si Portugal produce vino mejor y más barato que Inglaterra, e Inglaterra produce tela mejor y más barata que Portugal, ambos se benefician intercambiando vino por tela en vez de intentar producirlo todo por su cuenta. La lógica es convincente. Pero tiene un supuesto que Smith no examinó con suficiente profundidad. ¿Qué pasa con el país que aún no sabe producir nada de manera eficiente? Esa fue exactamente la pregunta de Alexander Hamilton. En 1791, los Estados Unidos eran una nación agrícola recién independizada. Exportaban algodón, tabaco y madera. Importaban prácticamente todos los productos manufacturados de Gran Bretaña: ropa, herramientas, maquinaria, vidrio. Hamilton vio un problema fundamental con la doctrina del libre comercio. Si los Estados Unidos abrían sus mercados completamente, la industria británica, más avanzada y con economías de escala, aplastaría a cualquier fabricante estadounidense antes de que pudiera crecer. Los Estados Unidos quedarían condenados a ser un exportador perpetuo de materias primas y un importador perpetuo de manufacturas. Su solución: proteger las industrias nacientes con aranceles temporales. Darles tiempo para crecer, aprender, mejorar y alcanzar un nivel competitivo. Y luego, una vez maduras, abrir gradualmente los mercados. Este argumento, conocido como la protección de la industria naciente, es uno de los más duraderos de la historia económica. Y tuvo un defensor intelectual potente en el economista alemán Friedrich List, que en 1841 publicó el Sistema Nacional de Economía Política, donde acuñó una metáfora célebre. Gran Bretaña predicaba el libre comercio después de haber escalado la escalera del proteccionismo, y ahora quería patearla para que nadie más pudiera subir. Lo irónico es que Hamilton tenía razón sobre los hechos. Los Estados Unidos aplicaron aranceles altos durante todo el siglo XIX, protegiendo su industria textil, siderúrgica y manufacturera. Y se convirtieron en la mayor potencia industrial del mundo. Gran Bretaña misma había hecho exactamente lo mismo antes. Protegió su industria textil con aranceles y prohibiciones de importación durante décadas antes de convertirse en la campeona del libre comercio. El momento más emblemático de este debate ocurrió en Gran Bretaña en 1846, la derogación de las leyes del grano. Desde 1815, las Corn Laws habían impuesto aranceles sobre el grano importado para proteger a los terratenientes británicos. Esto mantenía alto el precio del pan,
lo que beneficiaba a los agricultores ricos pero perjudicaba a los trabajadores urbanos y a los industriales, que debían pagar salarios más altos para que sus obreros pudieran alimentarse. La Liga contra las Leyes del Grano, liderada por los industriales Richard Cobden y John Bright, hizo campaña durante años por la abolición. Su argumento era directamente smithiano: el libre comercio de grano bajaría el precio del pan, beneficiando a millones de trabajadores. La crisis final llegó con la hambruna irlandesa de 1845. Mientras 1 millón de irlandeses morían de hambre, los aranceles al grano importado seguían vigentes. La presión moral se hizo insostenible. El primer ministro Robert Peel, conservador y representante de los terratenientes, se enfrentó a su propio partido y derogó las leyes del grano en 1846. Le costó el cargo. La derogación fue un momento decisivo. Gran Bretaña abrazó el libre comercio de forma unilateral, sin exigir reciprocidad. Y durante las décadas siguientes, la economía británica creció enormemente. Pero hay un detalle que los defensores del libre comercio a menudo omiten. Gran Bretaña adoptó el libre comercio en 1846, cuando ya era, con diferencia, la potencia industrial más avanzada del mundo. No adoptó el libre comercio para industrializarse. Se industrializó primero, detrás de barreras proteccionistas, y adoptó el libre comercio después, cuando le convenía. En 2002, el economista surcoreano Ah-Hoon Chan, profesor en Cambridge, publicó un libro que dinamitó el debate. Se titulaba Kicking Away the Ladder, en español Retirar la escalera. La tesis de Chan era incendiaria pero documentada. Prácticamente todos los países hoy desarrollados usaron proteccionismo, subsidios industriales, robo de tecnología y violación de patentes para desarrollarse. Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Japón, Corea del Sur. Todos. Y sin embargo, esos mismos países ahora exigían a las naciones en desarrollo que adoptaran el libre comercio, la desregulación y la protección de la propiedad intelectual como condición para recibir ayuda o acceder a sus mercados. Chan lo comparó con alguien que sube por una escalera y luego la retira para que nadie más pueda subir. Esto no significa necesariamente que el proteccionismo sea siempre bueno. La historia también está llena de industrias nacientes que nunca crecieron, protegidas indefinidamente por aranceles que solo enriquecían a empresarios ineficientes a costa del consumidor. América Latina tuvo décadas de sustitución de importaciones con resultados muy mixtos. La protección sin un plan de maduración puede convertirse en un subsidio permanente a la ineficiencia. El debate, en definitiva, no es tan simple como libre comercio sí o no. La pregunta real es, ¿libre comercio? ¿Cuándo? ¿Para quién y bajo qué condiciones? Este debate puede parecer abstracto, pero tiene consecuencias directas en la vida de millones de personas. Cuando un gobierno reduce aranceles, los consumidores se benefician, los productos importados son más baratos. Pero los trabajadores de las industrias que no pueden competir con esas importaciones pierden sus empleos. Una fábrica que cierra no es una estadística. Es un pueblo que se vacía, familias que se rompen, comunidades que pierden su identidad. Cuando un gobierno sube aranceles para proteger una industria, los trabajadores de esa industria conservan sus empleos. Pero todos los consumidores pagan precios más altos. Y las industrias protegidas, sin presión competitiva, pueden volverse complacientes y obsoletas. No hay solución que no tenga perdedores. La honestidad intelectual exige reconocerlo. Los defensores del libre comercio a veces minimizan el sufrimiento de quienes pierden su empleo. Los defensores del proteccionismo a veces ignoran que los aranceles son, en esencia, un impuesto que pagan los consumidores más pobres. El debate no es entre una opción buena y una mala. Es entre dos opciones imperfectas, cada una con sus propios ganadores y perdedores. 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, el debate entre libre comercio y proteccionismo lleva más de 300 años y no tiene una respuesta simple. Adam Smith argumentó que el libre comercio beneficia a todos. Alexander Hamilton respondió que los países en desarrollo necesitan proteger sus industrias nacientes. Segunda, la historia sugiere que la mayoría de los países hoy desarrollados usaron proteccionismo para industrializarse y, luego defendieron el libre comercio una vez que eran competitivos. Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Japón y Corea del Sur siguieron ese patrón. Tercera, ni el libre comercio ni el proteccionismo son soluciones universales. Ambos tienen beneficios reales y costes reales. La pregunta no es cuál es mejor en abstracto, sino cuál es más adecuado para cada país en cada momento de su desarrollo. La teoría dice que el libre comercio hace que todos estén mejor a largo plazo. Pero el largo plazo puede ser muy largo. Y algunas personas nunca llegan al final feliz que prometen los libros de texto. En el próximo episodio vamos a ver qué pasa cuando la ventaja comparativa se encuentra con el mundo real. ¿Quién gana, quién pierde y por qué las teorías no siempre coinciden con la experiencia? Eso, la próxima vez.